Hola, bienvenido a esta nueva clase, la clase número 5 de series de Fourier y de transformadas de Laplace. Hoy vamos a dar inicio al estudio del tema espacios vectoriales. En realidad, este tema es bastante amplio y vamos a dividir dicho tema en varias sesiones. Hoy vamos a estar abordando en esta parte número 1 el tema de los números complejos. Pues bien, algo que nosotros sí entendemos y hemos manejado desde nuestros primeros cursos de álgebra y de cálculo es el tema de los números reales. Dichos números reales representan cantidades que se presentan en la vida cotidiana y se representan gráficamente en la denominada recta real. Esos números habitualmente se denotan por la variable x y como ejemplos podríamos poner al 0, podríamos poner a los números enteros, podríamos poner también a los números negativos, incluso a las fracciones. Este conjunto de números se representan de la siguiente manera. Pues bien, la variable x hace referencia a alguno de estos elementos, no sé, cualquiera que estemos considerando. Este símbolo debe leerse pertenece a, y esta R adornada simboliza a todos los elementos que viven en la recta real, y por lo tanto debe leerse como el elemento x perteneciente al conjunto de los números reales. Estos números satisfacen pues nuestras necesidades elementales en álgebra, en cálculo, ya sea integral o bien el cálculo diferencial. Sin embargo, ya a estas alturas de nuestra carrera, en donde se nos presentan asignaturas del tipo series de Fourier y transformadas de Laplace, surge una nueva necesidad. Surge la necesidad de generalizar este conjunto de los números reales al denominado conjunto de los números complejos. Piensa en esta situación. Queremos resolver, es decir, queremos despejar las x que satisfagan la ecuación siguiente. Rápidamente podemos darnos cuenta que esta x puede ser despejada por los medios tradicionales. Sin embargo, llega un punto en el que tenemos la necesidad de tomar la raíz cuadrada de una cantidad negativa. Es el punto de partida del denominado análisis complejo. La introducción de la unidad imaginaria representó un gran avance para la humanidad. Esa unidad imaginaria está definida mediante la raíz cuadrada de -1. Y evidentemente, si nosotros elevamos al cuadrado esa unidad imaginaria, vamos a tener como resultado -1. Geométricamente, los números complejos pueden entenderse como una extensión del eje real. Esa extensión del eje real es lograda mediante la introducción de un eje denominado eje imaginario. Cualquier punto dentro de este plano bidimensional ha de denominarse número perteneciente a los números complejos, al conjunto de los números complejos. Y en general podríamos colocar un número arbitrario en el eje real y un número arbitrario en el eje imaginario. Y a partir de ahí podríamos nosotros decir el número complejo z está representado por este punto y tiene que escribirse de la siguiente manera: una componente en
el eje real más y veces una componente en el eje imaginario. Esta es la forma que nosotros tenemos de escribir los números complejos. Y en símbolos, usando la simbología de las matemáticas, podríamos escribir lo siguiente: el número complejo z pertenece al conjunto de los números complejos. Y esta unidad imaginaria que acabamos de introducir aquí da origen a toda una área de las matemáticas que es bastante amplia. Geométricamente ocurre algo interesante. La distancia que hay desde el origen hasta nuestro número complejo z recibe un nombre muy especial, y este nombre es el módulo. Es la distancia que va desde el origen hasta el número complejo z. Y dado que se llama distancia, dado que el módulo es una distancia, nosotros podemos utilizar directamente el teorema de Pitágoras para determinarla. Este módulo se denota de la siguiente manera, utilizando un par de barras que nos recuerdan al valor absoluto, y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, es decir, la raíz de x cuadrada más y elevado al cuadrado. Además del módulo, existe esta otra cantidad que se denomina argumento. Y ese argumento del número complejo z se define mediante la tangente inversa de y entre x. Y estas dos definiciones surgen de forma inmediata a partir del análisis de la geometría del número complejo ubicada en el plano imaginario, que algunas veces se denomina plano complejo, o bien de una forma alternativa se le denomina el plano de Argand. Lo voy a escribir por aquí: plano de Argand. Pues bien, este par de visiones que estamos presentando aquí, el número complejo z como una suma de la parte real más y veces la parte imaginaria, y por acá, por otra parte, tenemos estas dos propiedades, el módulo y el argumento, que son propiedades más bien geométricas, pues es natural que tengamos dos maneras de describir un número complejo z. Pensemos, más bien denominemos a estas dos formas la forma cartesiana y la forma polar. La forma cartesiana es una forma más bien algebraica, mientras que la forma polar es bastante conveniente, ya que hace uso de la geometría del número complejo z. Aquí coloquemos un número complejo z, y en forma cartesiana, ese número complejo z ya mencionamos que está escrito de la siguiente manera: x más y veces y. Por otra parte, en forma polar nosotros escribimos el mismo número complejo z, no en términos de sus componentes cartesianas, que esta es la componente x y esta otra se denomina componente y. Esas son las componentes cartesianas. La forma polar es una forma, como ya mencioné, en donde tomamos en cuenta la geometría de nuestro número complejo, y está totalmente determinado por dos cantidades. Uno, que es el módulo del número complejo,
y el argumento de dicho número complejo, el ángulo que forma con el eje real. Pues bien, en forma polar, el número complejo ha de escribirse como el módulo multiplicado por e elevado a la i phi. Y debemos recordar que el módulo está definido por el teorema de Pitágoras, raíz de x cuadrada más y cuadrada, y el argumento está definido por la tangente inversa. Esas son las dos formas que nosotros tenemos de escribir un número complejo. Por supuesto, podemos hacer operaciones entre números complejos, y todo está en tener en cuenta si estamos trabajando en forma cartesiana o bien en forma polar. Pues bien, si estamos considerando la forma cartesiana, por ejemplo, vamos a tomar un número complejo z1 igual a x1 más y veces y1, y tenemos otro número complejo con una estructura pues similar. Vamos a escribir la suma simplemente z1 más z2 como la suma de x1 más x2, y a esto le tenemos que sumar y1 más y2, y todo este segundo término multiplicado por la unidad imaginaria y. De manera similar, si nosotros tenemos una resta, pues simplemente restamos elemento a elemento. Esto es pues bastante normal, esto es algo que debemos esperar, y vamos a escribir x1 menos x2, y a esto debemos sumarle y1 menos y2, y todo esto en la dirección y. Ahora, si estamos trabajando en forma polar, vamos a escribir z1 igual a r1 por e a la i phi 1, y nuestro número complejo z2 igual a r2e elevado a la i phi 2. Por lo tanto, en forma polar, la suma de esos dos números complejos va a ser simplemente r1e a la i phi 1 más r2 por e a la i phi 2. No tenemos en este caso manera de simplificar nuestras operaciones, dado que no hay términos semejantes. Y en el caso de la resta, simplemente escribimos el número complejo z1 menos el número complejo z2, y tomamos la misma expresión que consideramos para la suma, y reemplazamos el signo positivo por un signo negativo. ¿Qué otras operaciones podemos hacer con nuestros números complejos? Bueno, una bastante interesante, muy geométrica, es el cálculo del complejo conjugado. Si nosotros tenemos un número complejo z y escribimos ese número complejo z pues en forma cartesiana, x más y veces y, y en forma polar ya sabemos que el mismo número está escrito como r multiplicado por e a la i phi. Pues bien, el complejo conjugado de un número complejo z
se denota a través de un asterisco. Algunos otros libros lo denotan con una línea sobre el número complejo. Pues sea cual fuere la notación que estemos utilizando, lo único que vamos a hacer es sustituir la unidad imaginaria i con la correspondiente unidad imaginaria con el signo opuesto. Si nuestro número complejo tuviera aquí el signo negativo, su complejo conjugado iría con el signo positivo. Entonces, repito, lo único que tenemos que hacer es cambiar el signo de la unidad imaginaria i. Y siguiendo ese mismo criterio, lo único que tenemos que hacer en forma polar es cambiar el signo de la unidad imaginaria i. Y este sería el número complejo conjugado. Geométricamente, ¿cómo podremos visualizar esta operación de complejo conjugado? Pues bien, nosotros sabemos que un número complejo es determinada cantidad a lo largo del eje real, una cantidad de x, determinada cantidad a lo largo del eje imaginario, es decir, y. Pues bien, si nosotros en lugar de tener una y en el sentido positivo del eje imaginario, si tenemos un signo negativo, debemos escribir la misma cantidad y, pero hacia el lado negativo de nuestro eje imaginario. Por lo tanto, el número complejo z conjugado está posicionado a la misma distancia del eje real, es decir, la misma distancia que hay desde el eje real hasta z, la tenemos desde aquí hasta acá. Lo único que va a variar es que aquí tenemos la y positiva, en este caso, y acá tenemos una y negativa. Es como si nosotros pusiéramos un espejo aquí en el eje real y nos hiciéramos la pregunta, bueno, ¿cuál es, si tenemos nuestro número complejo z, cuál sería la imagen de este número complejo z? Pues sería esta que está ubicada dentro del espejo, y por eso es que lo llamamos z conjugado. ¿Cuál es la relación entre la magnitud de mi número complejo z y el número complejo z conjugado? Es decir, ¿cuánto vale la distancia del origen hasta z y cuánto vale la distancia del origen hasta z conjugado? Pues la distancia que hay es exactamente la misma. Es decir, la norma de z, la distancia o el módulo, es igual al módulo de z conjugado. Geométricamente lo podemos observar aquí y acá. La distancia es la misma. En forma polar, pues tenemos lo mismo. ¿Qué otras operaciones podemos hacer con números complejos? Pues nosotros podemos implementar cosas como la multiplicación de dos de ellos. Vamos a hacer primero la multiplicación correspondiente en forma cartesiana, y para eso vamos a considerar dos números complejos, z1 igual a x1 más y veces y1, y un número complejo z2 igual a x2 más y veces y2. Vamos a multiplicarlos siguiendo las reglas ordinarias de el álgebra, es decir, z1 multiplicado por z2, y vamos a colocar nuestros números complejos aquí entre paréntesis, x1 más y veces y1, y esto es x2 más y veces y2. Vamos ahora a multiplicar todo este paréntesis
en primer lugar por x1 y después vamos a multiplicar por y veces y1. El resultado es el siguiente: x1 multiplicado por x2 más y veces y2. Y a continuación vamos a escribir más y1 por y multiplicado por x2 más y veces y2. A continuación vamos a eliminar esos paréntesis que aparecen por ahí y vamos a escribir x1 multiplicado por x2 más y veces x1 y2 más y veces y1 x2 más y al cuadrado y1 y2. Y aquí tenemos que considerar que y elevado al cuadrado, tal y como lo dijimos al inicio de esta clase, tiene el valor de menos 1. Teniendo en cuenta esto, vamos a agrupar todas aquellas estos términos que sean independientes de y vamos a agrupar todos aquellos que sí dependen de y. Vamos a poner primero los que no dependen de y, es decir, vamos a escribir primero la parte real, x1 multiplicado por x2 y aquí tenemos menos y1 multiplicado por y2, y a esto hay que sumarle y veces x1 por y2 más y1 por x2. Y esta es la forma que tenemos de efectuar la multiplicación de dos números complejos en forma cartesiana. Ahora vamos a verificar cómo hacer esta operación en forma polar. Aquí z1, recordemos que se escribe r1 por e a la i phi 1 y tenemos nuestra z2 que será igual a r2 por e a la i phi 2. Escribimos y vamos a seguir las reglas ordinarias del álgebra. Escribimos z1 multiplicado por z2 igual a, vamos a escribir entre paréntesis, r1 e a la i phi 1 y todo esto multiplicado por r2 por e a la i phi 2. Podemos eliminar esos paréntesis y agrupar las r's con las r's. r1 multiplicada por r2. Y después vamos a agrupar las exponenciales. E elevado a la i phi por e elevado a la i phi 2. Aquí ya no tenemos forma de simplificar R1 por R2, así que lo dejamos así. Y lo que sí podemos hacer es agrupar esas dos exponenciales que ahí aparecen. Agruparlas así. E elevado a la i y esa i multiplicada por phi 1 más phi 2. Así es como nosotros hacemos la multiplicación de dos números complejos en su forma polar. A continuación te voy a plantear cómo efectuar la división de dos números complejos y te invito a que tú lo hagas en tu cuaderno, que tú termines este ejercicio. Bueno, pues en forma cartesiana tenemos z1 igual a x1 más y veces y1. Y tenemos z2 igual a x2 más y veces y2. Y tenemos z1 dividido entre z2. Y esto es x1 más y veces y1 dividido entre x2 más y veces y2. Bueno, esta división comienza con vamos a llamarle un truco.
que es bastante utilizado dentro de los números complejos. Y este truco consiste en multiplicar por x2 menos y veces y2, x2 menos y veces y2. Si nosotros observamos bien, lo mismo que hay en el numerador es lo que tenemos en el denominador. Por lo tanto, esto en realidad, esto que he escrito en azul, tiene por resultado 1. Sin embargo, es una herramienta bastante útil que me va a permitir definir la división, que me va a permitir establecer una metodología para llevar a cabo la división de dos números complejos. A continuación, vamos a multiplicar lo que hay en el numerador, x1 más y veces y1, multiplicado por x2 menos y veces y2, y todo esto dividido entre x2 más y veces y2, multiplicado por x2 menos y veces y2. Entonces, este es un ejercicio que vas a realizar, vas a completar el álgebra de los números complejos que va a salir aquí. Aquí tenemos una multiplicación y acá tenemos otra multiplicación. Y acabamos de aprender en la diapositiva anterior cómo hacer esas operaciones. De igual forma, vas a completar esta división de dos números complejos en forma polar. Yo nada más te la voy a plantear. Z1 es igual a R1 por E a la I phi 1 y Z2 es igual a R2 multiplicado por E a la I phi 2. Su división debe ser Z1 entre Z2. Escribimos Z1 en el numerador, E a la I phi 1, dividido entre R2 E a la I phi 2. Como una pista, te voy a dar una pista, y es que podemos pasar esta exponencial al numerador cambiando el signo de su argumento. Y bueno, esta actividad la vas a realizar. En realidad, todo este asunto de los números complejos, como lo anticipé al inicio de esta clase, es bastante amplio. Podemos nosotros hacer derivadas, hacer integración con números complejos, y son herramientas extremadamente útiles y comunes en la ingeniería y en muchas áreas de la ciencia. Finalmente, me gustaría reflexionar acerca del concepto de función. Nosotros en cálculo hemos aprendido que una función es una línea de este estilo, como la línea roja que yo tengo por acá. Y esa función toma valores del eje X y le asigna un único valor a lo largo del eje Y. Ese es el concepto de función que aprendimos en cálculo diferencial. Pero ahora que conoces los números complejos, vas a empezar a pensar, bueno, ¿existen funciones de variable compleja? Y la respuesta es que sí. Para distinguirlas, vamos a introducir la siguiente notación que nos permitirá precisión. Las funciones que tenemos aquí en el lado izquierdo de nuestra diapositiva son funciones reales de variable real. Tanto los valores de f como los valores de x son valores que están en la recta real. Sin embargo, si estamos ubicados acá, veamos que la misma expresión, en este caso, en el caso de la expresión real, x cúbica menos 1 y todo eso dividido entre x, y por otra parte acá
z cúbica menos 1 dividido entre z. La representación gráfica de una función compleja es radicalmente diferente a la función de variable real. Incluso si tienen la misma forma, si aparentemente tienen la misma forma. Entonces los números complejos son una extensión de los números reales y son el origen del análisis complejo, es decir, toda esa área de las matemáticas que me va a permitir llevar lo que ya sé de cálculo diferencial integral al campo de los números complejos. ¿Y por qué estamos interesados en los números complejos? Pues es que te voy a anticipar que vamos a estar trabajando de forma muy extensiva con ciertas cantidades, en especial esta, la exponencial e a la elevada a la más menos y omega t. Entonces ya te darás cuenta que es una función no en el sentido de las funciones tradicionales de variable real, e a la omega t. Esta función es una exponencial que va creciendo, ya la conocemos, pero esta va a adquirir un nuevo significado. Además de tener una interpretación diferente a esta función de variable real, pues es el punto de partida que nosotros necesitamos comprender para desarrollar todas las técnicas que el análisis de Fourier requiere. Hasta aquí vamos a dejar la clase de este día y pronto vamos a volvernos a ver en un nuevo video donde continuaremos con este tema de espacios vectoriales.